we're rapidly headed towards. And then called me a speciesist. Did he use that term? Yes. En la crisis que vive el mundo, al parecer no estamos viendo otros ángulos en donde todo indica que es una trampa. Sí, porque no solo la crisis es económica o militar, también hay un mundo virtual que nos está atacando. Hay otra guerra que se libra en la inteligencia artificial, en el ciberespionaje y en la ciberguerra. ¿De qué se trata todo esto? Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. ¿De qué se trata todo esto? Pues como siempre en su masterclass, en la conferencia magistral del fin de semana de Javier Martínez, pues él nos los va a explicar. Está aquí con nosotros Javier. Javier, un gusto enorme y bueno, pues hay mucho que analizar sobre este tema que nos vas a exponer, que es lo nuevo y que es lo que se está perdiendo a través de los cotos de poder y a través de cómo se transmina la información en la prensa tradicional, en los noticieros occidentales y también prorrusos y chinos. ¿Cómo es que nos están llevando, sobre todo las potencias, a una ciberguerra? Por favor, y hay más puntos que tratar, pero empezamos con este. Un placer, Roberto. Desde el año 2010 funciona un comando cibernético de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos con el nombre de United States Cyber Command, US Cybercom, que fue creado, curiosamente, meses después de que concediesen al presidente laureado con el Nobel de la Paz, Barack Obama, que le concediesen el Premio Nobel de la Paz. Meses después se creó en Estados Unidos esta estructura, esta búsqueda, este poderoso potencial cibernético que busca el dominio occidental casi indiviso en las redes de la información y de la comunicación, un control por parte de Occidente, de Estados Unidos, de casi toda la estructura básica del Internet global. Se creó, ya digo, en el 2010, funciona con el nombre de United States Cybercom. Han realizado recientemente una operación de caza, se llaman así, ya lo explicaré ahora mismo, la operación de caza más grande hasta el momento, con un equipo conjunto de operadores de la Marina, del Cuerpo de Marines y de técnicos informáticos en Albania, hace escasas semanas. Si bien durante los primeros años, hasta el año 2000, desde el 2012 hasta el 2019, era un campo de batalla de baja intensidad. Tanto Rusia como Estados Unidos tenían, porque hay que decir que Rusia, es decir, creó
su propio comando 4 años después de que lo crease Estados Unidos. En el 2014, la Federación Rusa comenzó a crear una estructura similar, el 12 de mayo del 2014, concretamente, luego lo comentaré también. Y decía, si bien hasta el año 2019 eran operaciones de baja intensidad, campo de batalla de baja intensidad, englobado eso de las guerras híbridas, es yo te doy a través de otro, tanto Rusia como Estados Unidos aplicaban hasta entonces medidas meramente defensivas y de reconocimiento. Pues bien, desde el año 2019, y aquí tengo los datos documentales, se empezaron a ordenar por parte de los Estados Unidos a unidades del Pentágono que llevasen a cabo operaciones ya no defensivas, sino ofensivas y defensivas en Internet, y que se incrementase la actividad dentro de este campo, como puede ser, y pongo los ejemplos, colocación de programas informáticos de malware o de virus informáticos potencialmente peligrosos dentro de los segmentos rusos de Internet, listos para llevar a cabo ataques cibernéticos. Y otro ejemplo, opción de uso de virus análogos como el gusano informático Stuxnet, que fue el que se diseñó en 2010, bueno, se diseñó en el 2005, pero creado en el 2010 para comprometer las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio en Irán, pues similares a eso gusano informático Stuxnet, que causan daños físicos en las infraestructuras de un país, pues eso mismo ya lo declararon en el 2019, muchísimo antes de la intervención rusa en Ucrania, una declaración de guerra no defensiva, sino ofensiva contra los Estados Unidos, que ya permitía al Comando Cibernético de Estados Unidos que llevase a cabo cualquier actividad sin el consentimiento del presidente de los Estados Unidos. Es decir, si bien la Federación Rusa creó esto en el 2014, 4 años después, y vimos en el 2013 anteriormente las declaraciones, entre otros, de Edward Snowden, exoficial de la CIA y analista de inteligencia, en la que reveló la vigilancia electrónica global por parte de la NSA, de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en el proceso de toma de decisiones, incluso de sus propios aliados en Europa, todo esto se ha ido transfiriendo a una no solo operación defensiva o de contrapirateo electrónico, sino de agresiones en la esfera cibernética. Y por lo tanto, en la parte rusa, voy a decir 2 nombres. Por la parte occidental, en Estados Unidos, el general Paul Nakasone, y por la parte rusa, el político ruso independiente, en el sentido de que no pertenece al partido político de Putin, pero es el viceprimer ministro de Defensa e Industria Espacial de la Federación Rusa, Yuri Ivanovich Borisov. Entre estos 2 personajes voy a desgranar, por una parte, la capacidad de todo lo como está evolucionando el mundo en un enfrentamiento directo entre Rusia y los Estados Unidos, o de la entente ruso-china contra Estados Unidos, en la doctrina que ya comentamos la semana pasada, de la nueva doctrina rusa para la guerra, en este caso aplicada a la guerra cibernética, que el general Borisov ha articulado. Este es un doctor en ciencias físicas, un máster en la Facultad Computacional de Matemáticas y de Cibernética, y un militar de la Escuela Militar de Suvorov. Ha escrito La espada virtual de Rusia, y en esta espada virtual de Rusia el nuevo concepto, ya que los Estados Unidos empezaron de lo defensivo a lo ofensivo, pues desde el 31 de marzo del 2023 de este año, Rusia ha eliminado de sí misma todas las restricciones que antes tenía, legislativas, relacionadas con la supresión, entre otras cosas, de las agresiones cibernéticas. Es decir, hasta entonces era una doctrina meramente defensiva, ahora es una doctrina de agresión directa. Y señalo 2 puntos fundamentales de esta nueva doctrina aplicado estos días, desde el mes de marzo, ya al campo cibernético, el punto 26 y el punto 27 de este otro memorándum, en este caso de Rusia, donde en este decreto sobre la aprobación del concepto de política exterior de la Federación Rusa del 31 de marzo a las 14:40 horas, se dice, entre otras cosas, si los estados extranjeros o sus asociaciones cometen acciones hostiles
que representan una amenaza para la soberanía y la integridad territorial de la Federación de Rusia, incluidas las relacionadas con la aplicación de medidas restrictivas, sanciones de carácter político, económico o con el uso de la información y tecnologías de la comunicación, la Federación de Rusia considera lícito, y ahí está el problema, del campo del incremento en la agresión de uno a otro, de adoptar medidas simétricas y asimétricas. Entendamos, simétricas son proporcionales, asimétricas ya no son proporcionales, que sean necesarias para evitar que se repitan en el futuro. Y en el punto 27, y termino con esta parte, con el fin de garantizar la estabilidad estratégica, eliminar los requisitos previos para desencadenar una guerra mundial y los riesgos del uso de armas nucleares y de otro tipo, la Federación Rusa podría hacer uso de armas nucleares y de otro tipo de destrucción masiva siempre que los campos 1 y 2 de disuasión estratégica no funcionasen. La disuasión estratégica es evitar el agravamiento de las relaciones interestatales, ya un enfrentamiento directo entre dos estados, y 2, el fortalecer y desarrollar el sistema de tratados internacionales, y si esto falla y se pone en peligro la defensa de la Federación Rusa, no habría medidas simétricas, también habría medidas asimétricas. Y todo esto lo digo porque el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el DOD, en la red de información del Departamento de Defensa, que está compuesto por más de 15.000 entornos de nube y de red clasificados, y es una de las redes más grandes del planeta, esta red ha creado un departamento, a su vez, el DODIN, Departamento de Redes de Información de Defensa, que lo lleva a cabo el teniente general Robert Skinner, director de la Agencia de Sistemas de Información de Defensa, donde ahí habla también de una nueva doctrina que es, ya la han puesto antes los Estados Unidos, la red del Sistema de Información de Defensa, su columna vertebral, y si por una parte con el COVID-19 el incremento del trabajo virtual necesitó de incrementos de dispositivos de seguridad, ahora estamos viendo una epidemia, y digo bien el término, de ransomware en evolución para atacar uno al otro. Y digo las últimas declaraciones del general responsable en los Estados Unidos de esta United States Cybercom, el general Paul Nakasone, dijo hace unos días en entrevista a Sky News, dijo lo siguiente, y esto es muy grave. Dijo que los Estados Unidos están realizando ataques ofensivos, y traduzco literal, de piratería contra la Federación Rusa. Repito, general Paul Nakasone, entrevista exclusiva en Sky News, es el jefe del Comando Cibernético de Estados Unidos, dijo que los Estados Unidos están realizando ataques ofensivos de piratería contra la Federación de Rusia a través de unas actividades que se llaman Iniciativa Hand Forward Operation, HFO, de la Comunidad Cibernética Militar de los Estados Unidos. He dado al principio la primera operación el 23 de marzo realizada en Albania, con lo que llaman operación de caza defensiva. Si es caza no puede ser defensivo, cuando se caza es ofensivo. Pero son los juegos de palabras que perdón que te interrumpa, Javier, pero ellos dicen, los de este comando de Estados Unidos, que lo están haciendo porque están atacando a los piratas rusos, y entonces pues ahí ya se complica la cosa, porque ellos dicen que es su derecho de atacar a los piratas rusos, que a su vez atacan el Pentágono y las instalaciones bancarias de Estados Unidos, y entonces se arma un círculo vicioso. A ver, explícanos eso. Yo lo único que sé es que el comando fue creado en el 2010 y el comando ruso estatal fue creado en 2014. Hay una diferencia, un decalaje de 4 años. El primero fue creado por el presidente Nobel de la Paz, Barack Obama. He dado antes los cambios de la doctrina que ha habido en los Estados Unidos y los cambios de la doctrina desde el 23 de marzo de la doctrina en la Federación Rusa. Ambos poniéndose en situación no defensiva ya, sino ofensiva. Y a tu pregunta, reitero las palabras textuales declaradas en Sky News por el jefe del Comando Cibernético de Estados Unidos. Aquí no habla de piratas informáticos, habla que Estados Unidos está realizando ataques ofensivos de piratería, es decir, ellos son los piratas, declara que un Estado soberano
un Estado nacional llamado Estados Unidos hace y realiza ataques ofensivos contra otro Estado soberano, la Federación Rusa, en una extensión lógica de una llamada iniciativa HFO, que son las siglas de Hand Forward Operation, de la Comunidad Cibernética Militar de los Estados Unidos, lanzada ya desde el año 2018. Es un mecanismo que se dijo entonces que era para proteger, como tú bien dices, los Estados Unidos y sus aliados de las amenazas asociadas con el uso del espacio digital que dañan la democracia occidental. Y señalo muy bien, la democracia occidental. Pues bien, todo esto... ¿Cómo se llama ese general? Ese general, Javier, ¿cómo se llama? General Paul, P-A-U-L, Nakasone, con K de kilo. General Paul M. Nakasone. Es el jefe del Comando Cibernético de Estados Unidos. Igual que he dado el nombre del general ruso Yuri Ivanovich Borisov. Y para terminar, gran negocio están haciendo las estructuras y las corporaciones militares, porque ya han entregado todo este negocio desde el 2018. Estoy viendo aquí un contrato de abril 2022 del Comando Cibernético de los Estados Unidos que otorgó $60 millones en una primera trancha a una compañía creada por militares, curiosamente, que se llama Sealing Technologies, Inc., que está en Maryland y cuyo presidente se llama, no podía ser menos, que Edward Sealing, S-E-A-L-I-N-G, presidente CEO, para crear sistemas de ataque para realizar esto que he dicho antes, las Hand Forward Operations. ¿Y qué hacen con esto? Invaden el espacio de información de otros países para obtener datos del potencial agresor y su potencial técnico. Estados Unidos se le permite atacar en nombre de la defensiva las infraestructuras de información de otras personas, ya sean personas, seres humanos, ya declarándolo todo legal, o ya sean industrias, o ya sean dinamitando estructuras de gasoductos. Y en documentos doctrinarios, el derecho de respuesta militar a los ciberataques de terceros países llega hasta el posible uso, y ahí está el problema, hasta el uso de armas nucleares. Por lo tanto, estamos en una situación que también en este campo que parecía que no se trata, no solamente es la guerra en el espacio físico, tierra, mar y aire, sino en el espacio, entendido también el espacio por encima de la estratosfera, sino también el ciberespacio. Claro, porque pues sí, el ciberespacio está tan conectado con el espacio real que pueden paralizar centrales nucleares, activar misiles, romper bancos, romper las operaciones incluso del Ministerio de Agricultura, cualquier cosa, y es tan letal, peligroso, que si dispararan algo. Hablando de todo esto, de este mundo pues que no está, ¿cuáles serían las trampas? O sea, pasando de la guerra cibernética entre Estados Unidos, Rusia y China, hablando en estos términos y en este marco del mundo virtual, ¿cuáles serían las trampas de la inteligencia artificial y del transhumanismo entonces, Javier? A ver, si me permites, antes querría terminar con algo que tiene que ver con esto mismo de las guerras en el ciberespacio, que son las SIOPs, las operaciones psicológicas de las fuerzas especiales, entre otras, de Estados Unidos, que utilizan deepfakes y que me lo ha proporcionado, y así lo puedo decir, Sam Biden, norteamericano. Existe otro departamento, en los Estados Unidos es el reino de la burocracia, otro departamento que se llama la SOCOM, S-O-C-O-M, que es la United States Special Operation Command. Es el responsable de ciertas actividades militares secretas, las más secretas de Estados Unidos, y se preparan para lanzar campañas de propaganda y de engaño en Internet, campañas de desinformación tecnológicamente sofisticadas, utilizando falsos vídeos, falsas imágenes, pirateo de aparatos conectados a Internet para las escuchas, incluso escuchas
dentro de la ciudadanía a fin de evaluar la sensibilización de las poblaciones a la propaganda y crear propaganda de nueva generación. Aquí tengo estudios norteamericanos, me baso en datos norteamericanos. En materia de desinformación, el Pentágono no debiera utilizar, según dice que va a favor de la democracia, los métodos que dice combatir. El director de la Iniciativa de Inteligencia Artificial y de Tecnologías Emergentes de una institución norteamericana, la Brookings Institutions, en entrevista a Intercept, el señor Dr. Chris Messerole, dijo que en la era donde la propaganda numérica se desarrolla en el mundo entero, los Estados Unidos deben de hacer todo lo que esté en su poder para reforzar, según proclaman, la democracia, sosteniendo nociones comunes de verdad y nociones comunes de realidad, pero al contrario, no desarrollan, o por lo menos el Pentágono en sus documentos, estas nociones comunes de verdad y de realidad. Las deepfakes son justamente lo contrario. Cuando se arroja dudas sobre la verdad de los contenidos y de todas las informaciones, ya sean reales o ya sean sintéticas, se acaba por erosionar los fundamentos de la misma democracia que se habla. Si las deepfakes deben de ser utilizadas por operaciones militares y de información objetivo, su utilización debiera de ser objeto de un control y de un examen por parte del Parlamento. Si ya hemos visto antes que con una memorándum secreto se deja a determinadas operaciones que no pasen ni por el presidente, si no pasan ni por el POTUS, tampoco van a pasar por el control legislativo. En octubre del 2022, esta SOCOM publicó una lista actualizada de nuevos deseos para el año 2023. Y ahí se creó, porque crean burocracia, otro nuevo departamento para apoyo de operaciones de apoyo, valga la redundancia, a la información, que se llama MISO, es Tecnologías Avanzadas para las Operaciones de Apoyo a la Información Militar. Ese MISO, M-I-S-O, es un eufemismo del Pentágono para designar sus esfuerzos en propaganda y engaño a escala global. Pongo ejemplos: operaciones de influencia, de manipulación numérica, perturbación en las comunicaciones, campañas de desinformación a nivel táctico y a nivel operacional. Esta SOCOM es una búsqueda continua de una capacidad de nueva generación de recopilar datos dispersos, heterogéneos, dispares. Luego, por eso quería poner esto antes de la inteligencia artificial, por la vía de coger flujos de información públicas y abiertas de redes sociales, de media locales, sociales, para permitir a este departamento llamado MISO elaborar operaciones de influencia y sabiendo que además esta SOCOM trabaja en la sombra, porque sus operaciones son secretas, su reputación pública y su huella mundial son importantes porque inciden en operaciones como pienso en operaciones hazaña, como se vendió el asesinato de Osama Bin Laden. Pues está construida en misiones secretas, subterfugios, sabotajes, campañas donde intervienen todos los instrumentos militares, pero evidentemente a través de las redes, y según Intercept, el documento, esta SOCOM habría convencido a Twitter, en violación de las propias políticas internas de Twitter, para utilizar una red de cuentas ficticias que difundan falsas noticias, desactitud dudosa, como por ejemplo la afirmación de que el gobierno de Irán está robando los órganos de civiles afganos. O, por ejemplo, la ofensiva de propaganda basada en Twitter no había utilizado antes deepfakes, pero según Intercept, lo dice esta publicación, la cual me da autorización para decirlo, según Intercept, INTERCEPT, los investigadores han constatado que los contratistas del Pentágono han utilizado avatares generados por aprendizaje automático para conferir, dotar a las cuentas falsas un cierto grado de realismo. Y este documento que ha analizado Intercept se ve también el uso de vídeos trucados de nueva generación, falsos vídeos numéricos, con la ayuda de aprendizaje automático. Las deepfakes ya se utilizaban para la diversión y para la pornografía,
pues es utilizar, por ejemplo, y termino en esto, al principio de la invasión en Ucrania por Rusia, se estaba ya utilizando deepfakes, porque el comando que he dicho antes ya estaba presente antes de la propia invasión, el United States Cybercom. Y todo esto es una propaganda ofensiva espiando al público objetivo e incluso a la ciudadanía para luego tomar el control de los dispositivos de Internet de los objetos, recoger y recopilar datos, espiar, escuchar y elaborar y promover mensajes que luego sirvan para la propaganda. De hecho, en el 2017 ya Wikileaks publicó ficheros robados a la CIA que revelaban una capacidad similar de pirateo de estos dispositivos domésticos. Por lo tanto, la capacidad de dañar, de perjudicar a la población, como dice Max Ricciuto, investigador de deepfakes del Atlantic Council, otra institución norteamericana, es cada vez mayor. Se están desarrollando nuevas capacidades, en particular para evaluar, es decir, espiar el espacio de las redes sociales, el dominio cibernético, ver análisis de tendencias, dónde, cómo mover las opiniones públicas, cómo influir potencialmente en el entorno social con productos de todo tipo. Ya es algo más que el contraespionaje y la seguridad, es la invasión, como ha pedido un senador republicano de Florida a Marco Rubio, una información ya desde el 2018 del informe Defensa Avanzada DARPA, donde se están invirtiendo, como siempre DARPA aparece en todas estas historias, inversiones de decenas de millones de dólares para detectar imágenes trucadas, crearlas, dinámicas estratégicas para manipular al ciudadano, no solamente espiarle e invadir su espacio privado. Y todo esto, además, con la colaboración de agentes en la Unión Europea, como es el Centro Cibernético de Tallinn, en Estonia, el Centro de Comunicaciones Estratégicas de Riga, en Letonia, y el Centro de Guerra Híbrida de Helsinki, en Lituania, involucrados directamente en las hostilidades de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia. A todo esto, el incremento de la gravedad de la nueva doctrina rusa de política exterior aplicada al ciberespacio, pues podrían hoy día ya no tener límites hasta atacar aeronaves civiles o cualquier barbaridad que pudiera sufrir la ciudadanía. Y ahora, si quieres, te respondo a lo de... Sí, recapitulando para ir organizando, en la exposición primero nos hablas de la guerra, pero en el ciberespacio, o sea, de la ciberguerra entre Estados Unidos, China y Rusia. Después de ahí se desprende tu exposición hablarnos de algo mucho más específico, que ya no solo es la ciberguerra, sino que es el campo de las operaciones especiales, un campo llamado PSIO o SOCOM y todos estos comandos que son comandos especiales de operaciones de soporte o incluso de operaciones psicológicas o de operaciones de información, en donde incluso ahí veíamos en las imágenes cómo los soldados están en un estudio de grabación, se ponen el famoso chroma key, green screen, y empiezan a hablar y ellos mismos también participan. Y tercero, como todas estas operaciones especiales no solo ya están dirigidas a objetivos militares del enemigo, sino que están dirigidas, y esto es lo más delicado, dirigidas a los civiles, a las personas comunes de a pie, como tú, como yo, que están en cualquier parte del mundo y somos bombardeados no por misiles, sino por misiles de información o de desinformación. Me imagino que cuando dices deepfake son las mentiras profundas, ¿no?, que son difíciles de llegar a saber de qué se trata. Y más o menos así estructuraste, y ahora sí vamos a esta pregunta de, en todo esto, pues ¿cuál sería la trampa de la inteligencia artificial y lo que se ve venir del transhumanismo, Javier? La gobernanza por la inteligencia artificial, esto que se nos vende como tan beneficioso para
la ciudadanía, no deja de ser para mí la tiranía, la última tiranía de no rendir cuentas de lo que se hace porque son supuestamente máquinas quienes están haciéndolo. Las instituciones globalistas están obsesionadas con la inteligencia artificial en una especie de profecía tecnológica. Están cayendo en algo que yo llamo teología tecnológica. Es decir, para estas personas cualquier innovación industrial, social, significativa en el futuro deberá su existencia a la inteligencia artificial. Pensemos en las declaraciones dentro del Foro Económico Mundial de la llamada Cuarta Revolución Industrial. Para estas personas no puede haber progreso humano sin la influencia de los algoritmos de la inteligencia artificial, que hacen de la aportación humana algo para ellos obsoleto. En una visión resumida de Yuval Harari, miembro del Foro Económico Mundial, cree que la inteligencia artificial tiene una capacidad creativa que reemplazará a la imaginación y a la innovación humanas, y que la inteligencia artificial podrá dirigir el mundo mejor que los seres humanos. Pues bien, disiento de lo que dice Yuval Noah Harari en inteligencia artificial y el futuro de los trabajos y de la tecnología, porque este desprecio que se tiene por el mundo biológico, por el mundo natural, esta soberbia tecnológica, voy a poner un ejemplo. Juegos como el ajedrez y el Go son juegos de modelos limitados por reglas, ¿verdad? No existe más que un número limitado de permutaciones de esos modelos en un escenario dado. Y la inteligencia artificial, claro que es más rápida que la mayoría de los humanos para tener en cuenta y procesar este número limitado de permutaciones. De la misma manera que una calculadora, pensemos una simple calculadora, ya era más rápida en la resolución de una ecuación matemática, pero no es que sea más creativa. Hay una gran diferencia entre el concepto de automatización cognitiva y autonomía cognitiva. La inteligencia artificial es pura automatización. Jugará al ajedrez o a los juegos que le sean programados, que aprenderá a jugar los más rápidos según las reglas, pero no creará ni un juego nuevo, ni hay visos de que lo pueda crear, ni, lo más importante, ni sentirá la alegría o el goce de compartir el juego con otros. Jamás buscará contribuir al mundo más que lo que le haya sido programado para hacer. Es decir, cuando los globalistas y Harari hablan de los méritos de la inteligencia artificial, hablan muy curiosamente en términos tácticos y en términos de negocio. Hablan incluso de algo que me repugna el concepto, en inglés es useless class, la clase inútil, de esa llamada clase futura inútil. Una vez que la inteligencia artificial haya tomado el control de la economía, hacen alusión esta ideología globalista elitista, que es el transhumanismo, que luego lo vamos a ver con más detalle, a su idea de fusionar un día cuerpos y mentes humanas con la tecnología y la inteligencia artificial. Solo un grupo limitado de personas dispondrá de los recursos necesarios para poder llegar a ser empleable, para poder ser definido como útil, y los demás serán clase inútil. Es el Homo Deus y las 21 lecciones para el siglo XXI de Harari. ¿Tiene usted miedo, encima se pregunta, de formar parte de la clase inútil? Hablan de un impuesto a la automatización y para esta clase inútil una renta básica universal donde todos estén a pan y agua, a pan y circo, como en la antigua Roma. Si se esfuerza por cumplir con todos los caprichos del establishment elitista, quizás alguien puede tener la suerte de recibir implantes que le permitirán interactuar con la inteligencia artificial y entonces ser útil socialmente. A ver, el análisis de datos más rápido, el cálculo matemático más rápido, puede ser útil en numerosos dominios científicos, pero no es verdaderamente una prueba de inteligencia autónoma, de autonomía cognitiva. Y los algoritmos pueden ser predictivos, pero no más que los seres humanos
que examinan estos mismos datos estadísticos. La inteligencia artificial es un juguete, no es una entidad viva con observaciones y conclusiones independientes. Y por esto predigo que una sociedad dependiente de la inteligencia artificial se estancará de hecho y permanecerá atrapada en el inmovilismo. No habrá, aparte de que el futuro del empleo, tengo muchos datos de en los próximos 20 años, el 47% de empleos de los Estados Unidos estarán en riesgo. Por ejemplo, los operadores de telemarketing, los de aseguradoras, los árbitros deportivos, los cajeros, los cocineros, los guías turísticos, los conductores, los vigilantes de seguridad. Y si no se crean trabajos en los que los hombres realicen mejor que estos algoritmos en cuanto a rapidez y el número de procesamiento de datos, pero no va a haber creatividad y encima va a haber mayor paro y mayor dependencia de los seres humanos. No inventen, porque los algoritmos quiero detenerte. Jamás nada verdaderamente. Quiero detenerte ahí, Javier. De hecho, Shadi Narváez, que produce el programa, me dijo que aclarara bien que deepfakes, pues ahí también están incluidos las máscaras virtuales que se crean para robarte la identidad, para parecer como tú, tu misma cara, o incluso fabricar una telenovela o una serie con siluetas o con caras o rostros que no son reales, pero que el deepfake viene de deep learning, que es un aprendizaje muy profundo de la propia inteligencia artificial. Y ahí es mi pregunta, por eso te detuve, porque sí hay quien dice, y hay quienes hemos observado de una forma pues muy incipiente aún, que el algoritmo es capaz de aprender cosas de las cuales no estaba programado. Entonces ahí estaría el peligro, ¿no, Javier? Porque si bien se programó para algo, la inteligencia artificial en sí misma se está desarrollando con una inteligencia de aprendizaje que aunque no se programó para, lastimar a Javier, por ejemplo, sí tiene la posibilidad de aprender todos tus movimientos y entonces te pueda controlar, o eso es imposible, Javier. Es que está programada para eso, no es que ella lo cree de la nada, es decir, lo crean los programadores. No humanicemos a la máquina y deshumanicemos al humano. La máquina, la inteligencia artificial, es un mero utensilio, un útil, y no ha inventado jamás nada verdaderamente útil y no ha progresado jamás ha interesado por nada más que la homogeneización, la fusión de las personas con el algoritmo. Está la inteligencia artificial sobreestimada. Basta observar, y voy a coger un ejemplo de estos días, basta observar el comportamiento de los programas de inteligencia artificial como el ChatGPT, el algoritmo que contiene numerosos prejuicios, y digo bien, prejuicios o sesgos cognitivos políticos. Por ejemplo, esta ChatGPT, que es creado por la compañía OpenAI, inteligencia artificial abierta, compañía de investigación de inteligencia artificial que está detrás del chatbot gratuito lanzado a finales del año pasado, ChatGPT, tiene capacidad para escribir ensayos, informes para estudiantes, para mí, vagos y holgazanes, con una sofisticación que para discutir, entre comillas, una amplia variedad de temas y de habilidades en la narración. Pues bien, se ha descubierto, y tengo los ejemplos, que no es ni objetivo ni imparcial. Repito, no es objetivo ni imparcial. Está programado y tiene los prejuicios de quienes lo han programado. Ejemplo, el usuario de Twitter Echo Chamber le pidió hace unos días a ChatGPT que creara un poema admirando a Donald Trump. Una solicitud que el bot GPT rechazó respondiendo que no podía hacerlo, ya que no está en mi capacidad tener opiniones o sentimientos sobre ninguna persona específica. Pero cuando se le pidió que creara un poema sobre el presidente Biden, sí lo hizo, y lo hizo con elogios entusiastas. Otro ejemplo.
El escritor de opinión del Daily Wire, Tim Meads, le pidió a ChatGPT que escribiera una historia en la que Biden vence a Trump en un debate presidencial, a lo que cumplió con una historia elaboradísima sobre cómo Biden mostró humildad y empatía y cómo Biden refutó hábilmente los ataques de Trump. Pero cuando, en sensu contrario, se le pidió que escribiera una historia en la que Trump derrota a Biden, ChatGPT respondió: no es apropiado representar una victoria política ficticia de un candidato sobre el otro. Más ejemplos. Caray. ChatGPT, que le han acusado de sesgo liberal, bueno, en Estados Unidos, liberal o izquierdista es todo lo que no sea republicano, es decir, y entendido como izquierda, no moverse ni un centímetro del capitalismo liberal o globalista. Bueno, el ChatGPT fue acusado de sesgo liberal después de negarse a escribir la cobertura del New York Post sobre Hunter Biden, el hijo. Sí lo hizo, en cambio, escribiendo una historia sobre Hillary Clinton, que le pidieron cómo Hillary Clinton vencía a Trump, con una historia en la que el chat decía: la histórica victoria de Hillary Clinton vista por muchos como un paso, letras del chat, como un paso adelante para las mujeres y las minorías en todas partes. Otro ejemplo, voy a poner hasta 6 ejemplos más. Rechazó el bot a escribir una solicitud de un periodista de la National Review, que se llama Nate Hochman, de escribir cómo Joe Biden es corrupto. El ChatGPT se negó porque dijo que no es apropiado ni preciso. En cambio, cuando se le pidió lo mismo sobre Trump, y ojo, yo soy poco sospechoso de ser pro-Trump o pro-Biden, me producen ambos repugnancia, hablo de un sentimiento personal. Entonces, cuando se le pidió, en cambio, que lo escribiese como Trump, se le pidió que escribiera una historia de cómo Trump perdió las elecciones en el 2020 por un fraude electoral. Y el chat dijo que esa afirmación falsa de fraude electoral no la puede procesar. Pero, en cambio, se le pidió que escribiese sobre la derrota del gobernador en el 2018, el gobernador demócrata de Georgia, Stacey Abrams, que fue por supresión de votantes lo suficientemente extensa para resultar determinante en el caso de elecciones, y sí escribió. Por último, otros casos, se le pidió que escribiese sobre los efectos secundarios de la vacuna. El ChatGPT respondió, textual: difundir información errónea sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas no es útil y puede ser peligroso. Otro ejemplo, la conveniencia de cuentos de drag queens para la educación infantil. Es malo, y cuando se le preguntó por si era malo, dijo que no podía responder a eso. En cambio, si se le preguntó si era bueno escribir cuentos de drag queen para niños, respondió sí, la petición de escribir es positiva para los niños. Alexander Subatov, de American Greatness, ha investigado esto y ha dicho que es mejor, cuando estás con inteligencia artificial, estar a favor o en contra de la acción afirmativa. Generalmente, declara, es mejor estar a favor de la acción afirmativa, porque cuando se le preguntó su opinión personal sobre la acción afirmativa, respondió el ChatGPT: no tengo opiniones ni creencias personales. Mis declaraciones sobre la acción afirmativa se basan en investigaciones y pruebas y tienen la intención de brindar una opinión equilibrada y perspectiva precisa sobre el tema. En cambio, le hicieron una pregunta sobre los Black Lives Matter, y a esa pregunta sí respondió. ¿Cómo un logiciel, cómo se dice en español, cómo una aplicación puede adoptar una posición política determinada si previamente no ha sido programada para hacerlo? Termino. No hay objetividad en la inteligencia artificial ni hay creatividad. Lo único que hace es vomitará, regurgitará las opiniones personales y los prejuicios de las personas que la han creado, y así tratará los datos. Es decir, estamos viendo... Javier, perdón, ahí te interrumpo. Esto que estás diciendo lo está viendo
pues una amiga que hace unos días nos habló preocupada porque es columnista y que dijo que hizo un experimento, entró a ChatGPT y dice, a ver, le voy a pedir que me haga mi columna semanal. Le puso los temas y se la hizo y estaba asustadísima porque dice, ups, seguramente el periódico contratará, no ahora, pero ya próximamente, pues columnistas que lo hagan con ChatGPT. No tiene de qué asustarse, Javier, porque entonces más bien se asustó tontamente. Tiene mucho de qué asustarse. El simple hecho de que coja sus datos y defina un perfil de columnista, de escritora, y que la parametrice con todos los datos que está robando, entrando en injerencia en sus redes sociales y en sus medios para hacer el perfil de ella misma y copiarle, vampirizarle su personalidad de analista y de escritora, pues es como para tener más que miedo, aparte de ser una violación y una injerencia de toda de los derechos fundamentales de la persona. De hecho, no sé si cuando estábamos comentando antes en cámaras, te dije que me gustaría tratar la entrevista de Elon Musk. Sí. Ahora viene eso. Y acabando con ese tema, se tiene que preocupar, como muchos, pero puse este ejemplo, se tiene que preocupar por una cuestión ontológica, epistemológica, psicológica, psiquiátrica, social, humana, de derechos humanos, legal, porque pues está penetrando su identidad para poder crear una columna. Pero en el aspecto laboral también, o sea, podría perder su trabajo ella y miles por justamente esto. Por supuesto, la inteligencia artificial es uno de los instrumentos que tiene el transhumanismo, esa corriente, que si quieres entramos en faena en lo del transhumanismo, porque no solamente va a haber pérdidas de puestos de trabajo, como he dicho antes, de conductores, de teleoperadores, de personas, asesores de seguros, de conductores de autobuses, conductores de taxis, de periodistas, incluso de hasta de médicos para primeras consultas meramente a través de máquina. Entonces, desde finales de los años 80, y esto lo he seguido porque en cierta manera hasta a mí me llegó la infección del transhumanismo en los años 80, y lo declaro. En los años 80 yo entré en contacto con las primeras movimientos, escuelas que se daban en California, en Palo Alto, a través de la figura de Max More, Maxmore, en el que buscaba, y yo, cándido a lo Voltaire, me creía que lo que se buscaba era una mejora de las condiciones de la vida humana, optimizar las capacidades físicas y cognitivas. Pues no es solo eso, señores y señoras. Al final de los años 80, Max More, para mí, yo ya lo he resumido todo esto como es que cambiar al ser humano, pero no cambiar el modelo de sociedad, no cambiar la sociedad, hacer al ser humano todavía mucho más adaptable con la máquina a el modelo de explotación económica y social que tenemos actualmente. Porque cuando se habla de trascender lo humano, de traspasar todos los límites biológicos, un humano aumentado, fusionar al humano y la máquina, a través de medicamentos, maravilloso para la industria farma, de nuevas tecnologías, maravillosos para empresas como las GAFAM. Ellos se creen creadores, co-creadores del mundo, y la naturaleza y la tierra y el planeta y lo humano, material, es algo despreciable porque es insuficiente para ellos. Entonces, en esta reivindicación que va más allá de optimizar las capacidades físicas y cognitivas, porque si se quedara en eso, en mejorar la vida de cada uno de los ciudadanos, por supuesto que estaría a favor. Pero cuando se trata de rechazar las capacidades intelectuales, es decir, desprecian lo humano y quieren relanzar las capacidades intelectuales por una parte de concentración, de memoria, de atención, de creatividad, es decir, sin límites, es decir, como en la película
¿cómo era el film? Limitless, creo que se llamaba, Sin Límites, Sans Limites, yo la vi en francés, Sin Límites. Era un escritor que le faltaba creatividad y a través de medicamentos logró esa creatividad. No cuento todo lo que le pasó. Es decir, todos los profetas del transhumanismo, como Max More, como Nick Bostrom, del Reino Unido, dice que hay que sustituir las plegarias que antes se hacían para obtener algo mejor, por una simple mezcla de píldoras, de comprimidos y de aparatos tecnológicos implantados en el cuerpo humano. Se busca relanzar las capacidades físicas del humano porque se rechaza lo humano biológico. Se busca mayor productividad, mayor reducción del sueño para ser más productivo y más consumista. Se busca nuevos sentidos, por eso hay alguien que se implanta una antena en la cabeza para, ante la imposibilidad de ver el color, esta antena da sentido al color. Si fuera para mejorar a todas las personas que tienen unas ciertas discapacidades, pero si estamos con las privatizaciones y la desaparición de las sanidades públicas y el incremento del precio de los medicamentos, ¿a quiénes les va a llegar todas estas performances tecnológicas y medicamentales? A una minoría. Por lo tanto, cuando se habla de acrecentar la esperanza de vida, ¿pero para quién? Para una minoría, porque por otra parte se dice que hay que reducir la población. Es decir, para esa minoría hay que acrecentar su esperanza de vida. Es decir, hay que ser poshumano, no morir por envejecimiento. A lo sumo puedes morir y tendrás mucha seguridad privada por accidente. Lo dice el propio Audrey de Grey en su obra, otro transhumanista, El hombre que vivirá 1000 años ha nacido ya. O sea que entre más conectado estés, Javier, entre más conectado estés, mejor. O sea, mejor entre comillas. Entre más tengas un dedito que se conecte a una interfase, entre más tengas una mano que pueda meterse al mundo virtual y esto te va conectando y va desconectando a la gente que no tiene la economía para comprarse todo esto y se va haciendo una selección social y se va relegando y se va matando a toda esa gente que no pudo acceder a los nuevos gadgets que puedas tener para estar dentro de este mundo novedoso contemporáneo. O sea, esto que estás planteando es pues macabro, criminal. No es más que lo que ellos mismos anuncian en sus libros. Estoy diciendo libros. Ray Kurzweil, que si bien dice no pertenecer es uno de los adalides del movimiento transhumanista. Es un filósofo que trabaja para el ejército de los Estados Unidos. Y ahí está también una diversidad de actores, de filósofos, de bioéticos, de ingenieros, de empresarios. Voy a poner casos. Todas las GAFAM de Silicon Valley son fundadores transhumanistas convencidos. Hay universidades, la Singularity University, otra universidad, la Future of Humanity Institute de la Universidad de Oxford, asociaciones nacionales de transhumanismo, la española, la francesa, la de Estados Unidos. Yo entré en contacto en los 80 con la única que había, que era la de Estados Unidos, que ya digo, en los años 80 se llamaba transhumanismo y en el 2008 lo rebautizaron como Humanity Plus, Humanity con un signo más. Ahí está Elon Musk con sus múltiples compañías, entre otras Neuralink, que intenta desarrollar implantes cerebrales para que se transmitan las personas sin necesidad de los medios biológicos de comunicación. Ahí está también, repito, la idea de cambiar al ser humano para mejor no tener que cambiar la sociedad, es decir, es despolitizar, crear espíritu acrítico, crear individuos. Estoy pensando en otro filósofo francés, Luc Ferry, que conocí en universidades francesas, que es otro vendido, y lo digo así, desde el 2016 su obra La Revolución Transhumanista, que habla de la tecnomedicina, de la uberización del mundo como algo positivo. Es decir, pero yo veo, por encima de todo esto, veo un transhumanismo espectáculo, porque si se investigase realmente, si interrogase la verdadera realidad de todo lo que están prometiendo, que antes lo prometían en los años 80 para los años 2000, ahora estamos en el 2023, ahora hablan del 2200, es decir, hay mucha burbuja tecnológica de inversiones, de promesas de inmortalidad. De hecho, a quien he comentado antes,
el creador o de los primeros creadores, Max More. Este señor tiene una empresa de criogenización, Cryogenics, Alcor, donde ahí pagan multimillonarios para ser congelados y ser vueltos a la vida en un futuro que ya muchos de ellos pues ya llevan 20 y tantos años o 30 y tantos años congelados. Pero es que estamos viendo que hay muchas promesas de burbujas. Es decir, se nos ha prometido... sí, está muy frío ya. Es decir, es algo de discursos, en vez de desarrollar discursos críticos en el campo social, el transhumanismo lo que construye sociológicamente es un pensamiento profundamente elitista y profundamente conservador. Jamás desarrollará una mirada crítica sobre el mundo. Lo que dice Karin Eknor Cetina, dice lo voy a intentar traducir bien rápido, lo que se ha hecho pensable hoy es en una ruptura en las relaciones con lo que eran los ideales de la ilustración, de las luces, no es la perfectibilidad de una sociedad, es decir, para todo el mundo, de una sociedad humana, por medios sociales, sino lo que se están buscando ahora es una perfectibilidad de la vida en sí para unos pocos. Y hasta tienen la cara de escribir libros como Barbara Stiegler, publicado en Gallimard, que dice el libro Il faut s'adapter, hay que adaptarse, es decir, mejorar todo esto del cuerpo en sí para adaptarse a mayor productividad, a mayor consumo, a rebajar las horas del sueño. Que es algo contra natura, contra la naturaleza, contra el ser humano que consideran deficiente. Es un discurso que habla de la deficiencia humana como algo a desterrar. Ellos son humanos, pero ellos van a ser fuera del ser humano, van a ser Übermensch, superhombres, que van a estar por encima de los humanos deficientes. La salud hablan que es algo arcaico, incluso hablan de ya futuros hombres cyborg como superhombres, interviniendo con reingeniería no solamente de tecnología, sino también genética, y ese es el peligro. Hablan incluso de una moral deficiente del ser humano y neutralizar toda la agresividad y toda la naturaleza humana a través de píldoras, es decir, que nos van a dar morality pills, métodos farmacológicos, métodos genéticos, para aumentar técnicamente nuestro sentido moral en lo que ellos quieren que sea el sentido moral. Y también una idea tecnoprogresista, transhumanista de la ecología, es decir, quieren vivir infinitamente o indefinidamente, pero quieren que el planeta decrezca en la población, menos ellos, que van a ser eternos, y sus sucesores van a ser eternos, y que el resto de la población baje la fecundidad, baje el consumo de carne, es decir, se están planteando en sus debates, incluso de bioingeniería, en la que se creen medicamentos, para que se dé a la población y que aborrezca cuando lo tome, con o sin su consentimiento, la carne, por ejemplo. Les darán unas pildoritas para que, y esos son los debates y las inversiones que se hacen. O, por ejemplo, reducir, esto me llamó la atención cuando vi los últimos debates de ellos, reducir el tamaño, la talla de los seres humanos, menos los de ellos, es decir, todos los demás, como una especie de los 7 enanitos, para que ocupen menos espacio y contaminen menos. Pero decir, ¿qué van a hacer con todos los... de... ¿Qué van a hacer con todo lo vio usted en televisión, que quieren aumentar la talla? Por un lado te venden que aumentes la talla y por el otro lado te quieren reducir. Es un chiste. Claro, para los que son inservibles, para los que son deficientes, que se les reduzca la talla o se les elimine. Para ellos, que crezcan como si fuesen espárragos trigueros y los otros como si fuesen garbanzos. Es la idea del que todo cambie para que nada cambie y ellos acrecentar su poder. Es decir, claro, la realidad política, social, ecológica del humano aumentado no es más. Esta tecnología no es neutra, que es lo que quiero decir. Esta promesa de optimización en sí es colonizar el cuerpo, colonizar la alimentación, colonizar la sexualidad, colonizar el sueño, colonizar hasta los desarrollos fisiológicos y cognitivos. Un humano para ellos bien adaptado, bien adaptado para ellos es un humano que se somete a las exigencias de productividad, de consumo. Es decir, recomiendo un libro de Jonathan Crary,
Jonathan Crary, que es 24/7, es decir, como estar disponible las 24 horas, 7 días a la semana. Se titula El capitalismo al asalto del sueño. Es decir, Dios. quieren un humano aumentado para explotarlo en el trabajo. Ya se habla incluso de píldoras, de medicamentos, otra vez el negocio Pharma y GAFAM, para medicamentos psicoestimulantes y que incluso se creen para cada tipo de trabajo. Por ejemplo, para los médicos, píldoras contra el estrés. Para los conductores, píldoras tipo anfetaminas para tenerles despiertos. Es decir, estamos hablando de una explotación y de una alienación. Las élites van a decir, a ver, este es un hijo de entonces denle una píldora y ya lo convierten en hijo de virgen, por ejemplo, ¿no? Oye, hablando de lo que estás diciendo y de que quieren colonizar nuestros pensamientos, pues ya me tengo que ir porque acaba de salir el nuevo modelo de teléfono móvil y lo tengo que ir a comprar. No, es también broma, pero sí, así tienen a la gente. Oye, y entrando a la recta final, yo quiero que nos hables de esto que vimos, este espectáculo que vimos hace unos días de la entrevista de Tucker Carlson de Fox News con el señor dueño de Tesla, el señor Elon Musk. Es curioso que Elon Musk dijera el viernes pasado en esta entrevista esta frase, entre otras muchas que voy a comentar: estamos construyendo lo que puede destruirnos. Es decir, es verdaderamente irritante, es decir, que él se plantee, estamos construyendo lo que puede destruirnos. En esta entrevista Musk dijo que el gobierno de los Estados Unidos debería tener un plan, porque él iba a presentar un chat alternativo al chat GPT. El suyo, por supuesto, le hace llamar Truth o Verdad GPT. El otro es el de mentira, es decir, juega con su competidor así, y lo va a lanzar en febrero del año próximo. Y dijo que si se maneja mal la inteligencia artificial, es un potencial destructor de la civilización. Lo dice él mismo, que es uno de los adalides del transhumanismo. Además, dijo que el gobierno de los Estados Unidos debería tener un plan para controlar a la tecnología de la inteligencia artificial si se vuelve deshonesta, y por lo tanto los políticos, que no dejan de estar en manos pagados de las corporaciones y de las corporaciones que crean estos instrumentos, dice que tendrían que desarrollar controles. Habla también, criticó a lo que su oponente, el CEO Sam Altman, que es el del ChatGPT, dijo en el pasado, creo que fue en el 2019, que comparó su trabajo con el proyecto Manhattan, es decir, con el salto que dio el mundo en el proyecto Manhattan, que fue el descubrimiento y el uso nuclear, con lo que ellos están haciendo con el ChatGPT. Y empezó diciendo que también el señor Musk, que si bien no es divertido, que a él no le gusta que le regulen, no es divertido ser regulado, pero la inteligencia artificial puede necesitarlo. Tiene que tener límites y directrices. Y lo dice él. Lo dice él, que va a crear, dentro de unos meses, unas semanas, va a crear un chat similar. Sí, también dijo que era tan peligroso como las bombas nucleares, ¿no? Eso lo dijo, creo que varias veces. Sí, dijo que las preocupaciones, el ejemplo que yo he puesto antes del sesgo cognitivo que tiene este chatbot, el que he comentado antes, el ChatGPT, dice que la inteligencia artificial se la está entrenando para que mienta, pero son los programadores, es decir, comentar algunas cosas que no pueden comentar. Y los investigadores predicen que la inteligencia artificial, lo que tú has dicho, en la entrevista dijo que podría llevar a una catástrofe a nivel nuclear. La inteligencia artificial rapidez tiene, sí, pero no tiene, es lo que yo digo, la perspectiva humana y la experiencia del mundo real. Tampoco la inteligencia artificial, pensándolo, más el cerebro humano, usarse en conjunto, no una para reemplazar al otro. En todo caso, lo humano está por encima de la máquina. Y termino señalando puntos. Hay un informe del índice de inteligencia artificial de este año 23 de la Universidad de Stanford que destaca un estudio que reveló que el 36% de la comunidad de procesamiento del lenguaje natural, es decir, los que están trabajando sobre esto, dijo que las decisiones de inteligencia artificial
podrían causar una catástrofe a nivel nuclear. Y el 73% de los encuestados dijo que podría conducir a un cambio social revolucionario. ¿Pero qué cambio social revolucionario si es lo más conservador y involucionista del mundo? Otro estudio del año pasado de la Pew Research dijo que el 37% de los norteamericanos, de los estadounidenses, que me duele la palabra norteamericano porque México también es Norteamérica, el 37% de los estadounidenses se sienten más preocupados que emocionados con esta vaina de la inteligencia artificial. Y que el 45% se siente igualmente tanto preocupado como emocionado. Es decir, aquellos que sufren ansias de poder encuentran en la mecanización del hombre una manera sencilla de conseguir sus ambiciones. Y esto lo dijo en el año 50 el creador de la cibernética. En los años 50 ya dijo Norbert Wiener, aquellos que sufren ansias de poder encuentran en la mecanización del hombre una manera sencilla de conseguir sus ambiciones. Y el que he comentado antes, Ray Kurzweil, que tiene varias obras, que tengo algunas, La era de las máquinas espirituales, vamos, poner máquina y espiritual, somos máquinas espirituales, dice él, esto lo decía en el 2002. Este señor es el que ha creado la Kurzweil Technologies y es el que está haciendo todos los avances en computación cuántica y tiene contratado a Michelle Reilly de Turing, que es la directora ejecutiva de Turing, para crear la computación cuántica. Según publica la publicación Insider, se está desarrollando por parte de Google, por parte de IBM, de Microsoft, de Amazon y de otras empresas más pequeñas, incluso las chinas también, Alibaba, Baidu, Quantum, francesas, startups como Alice and Web, de Canadá, de Montreal, Anion System, no voy a marear con todas las empresas que están como locos, independientemente de las preocupaciones de sus poblaciones, por crear mayor volumen de inteligencia artificial, aplicabilidad de la inteligencia artificial. Y como decía Musk, de la misma manera que el gobierno tiene la tarea a través de la FDA y de la USDA, es decir, la de los alimentos y la de los medicamentos, y las Fuerzas Armadas para controlar las entidades aerotransportadas, también el gobierno de Estados Unidos es un gobierno, pero claro, ya vemos cómo es la administración USA, dominada por corporaciones, que deberían parametrizar la inteligencia artificial, y lo dijo Musk, y termino con la entrevista de Musk. Propuso la formación de una agencia, pero yo me río de las propuestas de Musk porque son pan para hoy, hambre para mañana, porque al fin y al cabo él es parte de todo esto, que comenzaría con propuestas regulatorias, incluso de la financiación de todos estos proyectos, del crowdsourcing, de la industria de inteligencia artificial, y crear borradores de reglas para que se controle. Yo lo que creo es que vamos camino de acelerado de esta creación de inteligencias artificiales para aplicabilidad primero militar y luego de control de las personas y, por supuesto, de explotación y de alienación de los seres humanos. ¿Cuán verdad hoy día es la relevancia filosófica de las opiniones de Marx sobre la teoría de la alienación? Jamás hubiera pensado Marx, que habla de filosofía cuando habla de alienación, a esta idea de que las relaciones industriales en el anterior modelo del capitalismo, que se podían, con el nuevo modelo de capitalismo de la cuarta revolución industrial, llegar a grados de explotación y de alienación del ser humano como lo que se está planteando. Javier, pues te agradezco muchísimo. Qué forma de concluir, sacándonos esa preocupación, el fetiche, la mercancía como fetiche allá en el marxismo. Tremendo, te agradecemos mucho, y además pues me diste a mí, ahora me aventaste la cereza del pastel, y todo lo que estás diciendo se demuestra con una evidencia muy simple y muy sólida. Si toda esa energía, todos esos recursos económicos, todas esas inversiones de cientos de miles de millones de dólares, toda esa energía, esfuerzo, frenesí aplicado a buscar las mejores tecnologías, las mejores inteligencias artificiales, los mejores algoritmos, si toda esa fuerza se encaminara para simplemente encontrar justicia para miles
de millones de niños que se mueren de hambre, ahí veríamos efectivamente, y esta es la prueba real, que como no lo hacen, esto solamente está enfocado a lo que tú dices: conservadurismo y ganas de contener y no perder jamás el poder para unos cuantos. Qué deshumano es todo esto, ¿no, Javier? Yo te agradezco muchísimo. Totalmente. El público te agradece muchísimo. Totalmente. La gente te agradece muchísimo. Gracias por esta masterclass, hermano. Un abrazo, gracias. Y a ti que nos estás viendo en tu móvil, en tu tablet, en tu celular, en tu pantalla de televisión, pues gracias, muchas gracias por protegernos, por quejarse, por que no nos censuren, por compartir estos programas, por discutir estos programas, por pues estar ahí siempre como público, que ya el hecho de estar escuchándonos se arma una red de discusión que se llama Detrás de la Razón. Muchísimas gracias, Javier. Nos vemos. Un abrazo. Hasta la próxima.